Acá, gente, tengo un video de Borkono Gaming que son los upcoming Gachas. ¿Cuál es la traducción de esto? Los próximos Gachas de junio 2023. Bueno, cabe resaltar que hay muchas cosas que se pueden retrasar. De hecho, él ha hecho videos de Gachas, no sé, pues de enero y han salido en marzo, por ahí. Entonces, aquí por lo menos nos va a decir aquí el muchacho lo que nos va a llegar más adelante. Independientemente nos llegue este mes o no. Voy a devolver esto a su idioma normal, ¿ah? A su idioma detectado. Aquí está. Idol Pride. No se escucha, ¿cierto? Vale. Let's get right into it. First things being is Idol Pride. Now this is going to be published by Pride. Vale, el primer juego que nos va a mostrar. Jueguitos de idols. Aguante, las idols. Para el que les guste, ahí tienen sus jueguitos de idols. Your teams and essentially you're building the best idol group in the entire Idol Pride universe. And what makes this different is because there's going to be... Yo probé ese, lo dropé, espectacular. There's going to be more rhythm based ¡Oh, es de ritmo! There's going to be a story mode. Mira, es de ritmo. Uy. A mí los jueguitos de ritmo me han llamado siempre la atención, ¿eh? Pero lo más probable es que este ni siquiera lo pruebe. Mucha loli, hermano. Visualmente la raja, pero es automático. Now, you might be like, is Neowiz okay? El Idol Pride, exactamente, el Idol Pride. Oh, el Crash Fever, hermano. Antiguo, pero buen juego. No es de música como tal, solo es como suena las cositas y se me alcanzó la... ya. This is developed by Side Games, and it's still running, as far as I know, in its home countries. Next up, we have the Reverse 1999. ¡Ojo! This is out as a... Este es uno de los que yo estoy esperando, chicos. Este es uno de los que estoy esperando. El Reverse 1999. Este era. No era el 1989, no, era el Reverse 1999. Espectacular. Este tiene una pinta increíble, este juego. Lo malo. Bilibili. Ojito con eso. May 31st. Just know it's going to be CN releases. This is going to be las partículas, increíble las partículas. Y el sistema de la unión de las cartitas y todo eso me gusta. Miren los efectos que tiene. Los efectos que tiene son increíbles. El Reverse me tiene desmotivada, que es de Bilibili. A mí igual, Sayanara, a mí igual. Pero le tengo una cara increíble, así que hay que probarlo igual. Pero, siendo Bilibili, la verdad es que a uno lo tira bastante para atrás. Es como que saliera con Crunchy. Si sale con Crunchy, me lo pensaría dos veces antes de instalarlo. I hope this comes globally because it is now out for everyone to play so long as you have, the abilities to connect to it. But most of all, Reverse 1999, it needs a global release. That's what I'm waiting for. And that's why I'm really talking about it in today's video. Next up, we have Laid Back Camp. This is going to be releasing Laid Back Camp. ¿Qué es esto? Originally May 24th. But just note, this is going to be something like Animal Crossing, except anime style. And if you want something a little bit more... ¿Esta no es un anime, eh? ¿O estoy equivocado? Este que está mostrando ahora no tenía un anime, creo, ¿o no? Nada que ver. Aplicar la del Artery. Jugarlo hasta que muera, claro. Jugarlo hasta que muera. Siendo del Bilibili directamente me quedo nomás un solo que sea el arte electo. Dale. Yuru Camp, ese mismo. El Yuru Camp, ese mismo, el Yuru Camp. El Yurito Camp, ese. Creo que le vi 2 capítulos y lo dejé. Era muy tranquilo para mí. En ese tiempo tenía tiempo y prefería ver otras cosas. Así es, un anime también le tengo harto hype. Un Lucky Guy, buena. La verdad es que tengo un amigo que es fanático del Yuru Camp. Yo creo que ahora se debe estar haciendo unas buenas impresiones del jueguito. Increíble que yo le vi 2 capítulos y me acuerde de esto. Increíble. Pero si son chivis, ahí sí pasó. Oye, pero ¿qué está pasando aquí? Hermano, le está tirando beef a los chivis. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Increíble, ¿eh? Ojo que tienen como su especialidad. Por ejemplo, especialista, no sé, en fogata.
Esta será en mapa, me imagino, en orientarse. Esta weá, no sé, plantar pinos, no tengo idea, no sé, hermano, no sé. Pero el juego se ve bonito. Mira esa... Mira la comida también, súper realista las imágenes. Ahí están las imágenes del... de los PJ. Se ve que el jueguito se va a hacer súper chill igual, ¿ah? Es que el anime es cierto lento, pero hacer el Slice of Life se entiende. Vale, vale. Vale, bien, noticias de Black Clover. Now, I have to warn you guys with Black Clover Global because it's going to be by G Arena. G Arena is known. Yo lo único que pido es que Black Clover tenga versión de PC, si no, no lo voy a poder jugar. Por lo visto, creo que sí, creo que si viene con versión de PC. If you do want to play Black Clover, I'm going to recommend the KR version. That one's probably going to last. Se viene el juego, ¿ah? Bueno, Stranger, bienvenido, hermano, bienvenido. El juego se ve súper bien. Ahí está en celular y ahora tienen que mostrarlo en PC. No, no lo mostraron en PC, hijos de perra. Everything about it. Black Clover, the rise of the Wizard King, looks insanely top tier. They're even going to have a booth in AX, so I plan to check it out. And by the time it's like in AX, it's going to be like fully out and playable. But regardless of the fact, how long would this game last if it were published by G Arena in worst case scenarios? Usually these games are about 2 years. Tiene buenas animaciones, ¿ah? Si así el jueguito tiene muy buenas animaciones, la verdad. I think it'll be fine, but if it's a huge commercial success regardless of monetization, which some IP-based gacha games can totally ignore because it's not geared towards like the more hardcore gacha players, and they could last 5+ years in case you guys are wondering from, you know, basic synopsis and like track history of IP-based. Este juego se ha retrasado now mucho. We have Brown Dust 2, it reached its 1 million ¡Ojo! registration goal. El Brown Dust. Ya, como se nota que el juego, este video tiene 7 días. 7 días. Y ayer, si no me equivoco, pusieron una imagen los de Brown Dust que llegaron a los 1.500.000 preregistros. Uy, uy. Urge que alguien saque un juego de Zoids. Oh, y los niños sonríen y podemos ver. Qué buen anime, la puta madre. Ojalá algo de Zoids, ¿eh? Ojalá. Brown Dust 2, it reached its 1 million su chill liker ahí. No me acuerdo cómo se llama el lobito. Mi papi era fanático del lobito. More known to people on Twitter. It's not doing like the greatest of numbers, but Twitter is not a good gauge. I think the best gauge is going to be the fact that they've... No, mira, el juego se ve como un RPG táctico por turno como cualquiera, pero mira esas animaciones, ¿cómo se llaman? Las partículas que tiene sistema de tumbas para molestar ahí en el campo. La verdad es que al juego le tengo hartas ganas. And it's going to be releasing at the end of June. Qué buen tema, qué buen tema ahí. Definitely a bunch of heavy hitters with Chicken, bienvenido, se agradece, se agradece. Ojo, el Snowbreak. Currently in closed beta test. You can actually play it right now if you manage to get in. Aquí este juego, la verdad es que no me hypeó mucho el gameplay que tiene. Pero visualmente está hermoso. Hermoso. And it's going to be officially launching in July 20th. Now, some of you might be also wondering what makes this different from all the other shooters. Visualmente, este ya le vimos gameplay, sí, me acuerdo. Que lo vimos hace como un mes, creo. The day-to-day gameplay is not that difficult and easy to grasp. A lot of times when you have action RPGs, veo por ahí un auto, sí, tiene que tener automático, si no va a ser injugable, porque un RPG táctico sin automático, la verdad es que la gente no lo va a jugar, hermano. Este juego se ve que va a ser mierda a los teléfonos, los móviles. Se ve que los va a hacer pija. Snowbreak Containment Zone a little bit different on those. Sí, ya hemos visto cosas del juego, Nico. Sí, ya hemos visto. Or Myth Battle Chronicle delayed to August 24th. Now, I know this was originally May 23rd. Danmachi Battle Chronicles. About this again is because Danmachi Memoria Freeze is being replaced by this game. Memoria Freeze being like that 5-year plus turn-based RPG. Creo que este juego no era muy bueno. O nada que ver, o de cuál estaban hablando. Que había gente que decía que este no era muy buen juego, esto lo estoy confundiendo con el DR0.
they're going to be the big players because Creo que lo estoy confundiendo con el de was the R0. big release of May, in my opinion. So now they have no competition, hopefully, and they will get the limelight. Maybe there will be like some more like movie bits or news or manga drops, something crazy, and that's why they moved it to August, or they're just polishing the game to be the best product it can be. Now we have Harry Potter. Es Harry Magic Potter. Wizard. Said it soft launched 1000 puntos para Gryffindor. Este juego también tiene muy buena pinta. Este juego también se ve bastante bien. Aquí los PvP y todo eso. Se ve que va a ser un juego, ¿cómo se llama? Bastante tedioso, la verdad. No sé si es la palabra, pero yo creo que el automático aquí va a ser inviable. They can be a little bit too simplistic. This one, it's going to be real time. There's going to be PvP. There's going to be ways you can interact with other students and just see the overall world. It's going to be on your phone devices, and I think this is a welcome addition. Ya, ojito con la vida del enemigo. Bajó, vale, lo podéis bajar con hechizo. Demon Slayer Rage of the Demon King. This is more of a Ojo. warning and not a say to play it because No te puedo creer. Se ve como el típico juego genérico chino. No te puedo creer. Mi muchacho, ¿qué le hicieron? No. Ojalá que sea bueno, ¿ah? Pero tiene la pura pinta de ser un juego chino genérico del montón. Yo probé ese, es una mierda. Vale, me queda bastante claro. Oh, Dios mío, es que apenas vi la interfaz, vi la animación del combate y vi cómo eran los personajes, ya. Uf, es que uno se lo huele ya. Uno lleva tanto tiempo en el rubro que uno se lo huele ya. Dump UI, not to mention gameplay mechanics. I was just watching everything and I was like, oh my gosh, someone just ripped the Demon Slayer IP and put a bunch of characters on this. Granted, the graphics do look okay. Sí, tiene pinta. But this is definitely on the road for a shutdown. Tiene pinta de que va a salir por Crunchyroll y le van a sacar plata y lo van a dejar morir. Anything with the Demon Slayer IP is highly coveted, and yeah, I think it needs to meet a certain bar of quality because just look at the anime and then compare the idol, game. Vale. Things don't match. We're still waiting for that Demon Slayer Battle Royale game. Hay ese montón de orito que estaba al medio de la pantalla. Se nota 1,5 kilos que es un idol. Pero ojo que juego idol que son buenos, pero es que se ve demasiado genérico, hermano. Nautical Apocalypse. Este juego no lo conozco. Ya, está diciendo que es un copy-paste del típico juego gacha, vale. O sea, un gacha genérico, básicamente. But hey, I understand if you want something where you can be like the top and strongest person in like the gacha game for a day. De hecho, no han hecho ninguna animación bonita a los personajes y eso que han tirado skill y todo, una pena, ¿eh? Same thing with that Demon Slayer game. Now we have Tengen Toppa. ¡No! ¡No! No te puedo creer. Tengen Toppa Warren Lagan sea Open Close Beta for Android. Oh, Dios mío. Uf. Uy, ¿ah? Uy. Este me tocó hondo, ¿ah? Uy. La verdad es que, por favor, que no sea una mierda. Por favor, que no sea una mierda. Por favor. Por favor, que no sea una basura. Now we have Tengen Toppa Gurren Lagann, the Southeast Asia Open CBT for Android. ¡Oh, mira! Los lagan. Mira. Oh, pero la verdad es que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Siendo sincero, no tiene muy buena pinta. Los personajes tienen sus detalles y todo, pero ¡ojo! ¡Ojo con la churita! Grande. Gracias, Churiwis. No le gustan los anuncios, eso. Que se ponga pay to win la cosa nomás. ¿Cómo no tenía alerta? Sí tenía la alerta, pues sí, ha sonado con las suscripciones. Pero qué raro que no haya salido. Me parece raro. Al principio sonó todo. Pero, oye, volviendo aquí a esto. La por defecto, qué raro.
Qué This is raro. going to be a spin Se ve on genérico the los memes porque manga son diseños series. genéricos. It's apparently supported by Studio Se ve, Trigger. sí, I'm not se sure ve how genérico. accurate that is Mira, because it's a dejándolo fanboy al lado que soy de Gurren Lagann, se ve muy genérico, ¿ah? Se ve muy, muy genérico. Ojalá que... Bueno, recién va a entrar en close beta, así que esperemos que esto Southeast mejore. Asian Ojalá. launch. Gurren Lagann, though, it's an older IP. It's not as coveted. No vimos ninguna animación. One thing to Ninguna note, I like animación their bonita. animes. I hope it gets treated with love, and I'm really looking forward to seeing if this gets a global release. But usually Southeast Asia releases have all the English voice acting. But when I also saw the gameplay, it looked more idle and not really, you know, a turn-based RPG or anything interactive in that sense. Now we have some pre-registrations. First No, no, no había nada más. Se ve súper genérico, ¿ah? Se ve súper genérico, qué terrible. Vale, supuestamente esos son los gachas que van a salir en junio, tanto para acá, para global, como para para otros servidores. Ahora, aquí el Borkono va a poner los gachas que van a llegar en algún momento, ya sea este año, quizás para el próximo. Pero gachas por lo menos anunciados. the Tower of God New World. There's gonna be El another Tower of idle God game, New I World, believe, bien. and the only reason why I guess they're doing this is because the previous Tower of God games were highly successful. Outside of that, Ojalá I que see este no Tower of point in God playing this sí because sea we have God, at least, no como you el know, otro. the Heroes Contrary, which is a decent like turn-based RPG. Ya, por lo the menos Tower of God unit. por We also have that animación other le, Tower of le, God le title game. voló el I trasero al believe, like, otro. there's one more, but now we have this. Who knows? If it's a success, good. I love Tower of God, no hate towards it. I just don't understand like the multiple releases of like this franchise in this way. WrestleQuest is launching August 8th. It's gonna ¿Qué es esto? WrestleQuest launches el 8. Esto se lanza el 8 de agosto. Para PC, Play 4, Play 5, Smartphone, Switch, Xbox y Xbox Series. ¿Qué es esto, hermano? be going out on all the different platforms, including your mobile devices, iOS, Androids. Just know it's not going to be a gacha game. It's going to be more of a traditional RPG. But in case you like, you know, wrestling and these sort of like art styles. Oye, I el think it's pixel something art for se you ve guys to, like, súper check bonito, out. It's ¿ah? gonna be free if you Pero have Netflix. se So there ve... you go. Dragon Quest Champions. Ya. This Mira, se ve súper así como WTF, ¿ah? Se ve como súper WTF, pero este hay que probarlo. Sobre todo por Muchacho Man. ¿Ah? Sobre todo por Muchacho Man. Este juego hay que probarlo. Dios mío. Nah, este es GOTY. Este es GOTY, sí. Es GOTY. and these Muchacho sort of, Man, like, art best styles. personaje ever. I think it's something Barbacán, for you guys to, like, claro. check out, and it's gonna be free if you have Netflix. So there you go. Dragon Quest Champions. This is gonna Dragon Quest Champions Open Pre-Registration for Android in Japan. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo que está pasando tanto con la saga Dragon Quest que... como en general con Square Enix. Porque yo a Square Enix ya le tengo bastante sangre en el ojo con los gachas. Porque se nota que no saben hacer gachas que no sean pay to win. Y los últimos Dragon Quest que han sacado gachas son todos horriblemente caros. Y no muy entretenidos tampoco, como el Dragon Quest Tact. Y el otro es el Dragon Quest... se me olvidó el nombre. Pero había otro más. Y ahora van a sacar un Dragon Quest Champion. Este sería el tercer juego de Dragon Quest, si no me equivoco. O hay más para móvil. Onda del estilo gacha. Porque esta va a ser un gacha, estoy seguro. Porque al salir solamente para Android y iOS, esta va a ser gacha. Con micropago, microtransacción y todo eso, lo normal. Pero... Vamos a ver cómo se ve por último, pero es que la verdad yo a Dragon Quest le han hecho un mal grande, ¿ah? Le han hecho un mal enorme. El modo que tiene de monetizar Square Enix. I gotta say with this one is I don't think these are very like playable for long-term periods of time. It needs to be an insane commercial success. So who knows if the Dragon Quest like IP can carry it to Fortnite levels. Altogether, Ojo, no un RPG por turnos parece. Now we have parece que Project sí. by Pathia Games. This is going to be by the people who brought My Time Portia, My Time at Sandrock. Not a gacha game, just gonna be another open world where you can build and just explore. Project Me. Does it sound interesting to you? To me it does, but I think it's gonna be a little bit weird on the mobile devices. They're gonna be having alpha signups right now up to June 20th in case you guys are interested. Overall, Qué feo el modelo.
Now we have Grand Cross Age of Titans. This is also known as Grand Cross W. Ojito, It's Grand gonna be Cross. by Netmarble, August La imagen estaba 2023. buena, pero a ver, I guess ¿qué this es is tu more Clash of a of word Clans? of warning rather than, hey, look at this and play this. Because ¿A todo esto sale volver a Netmarble's Clash name of is Clans o no? slapped ¿Qué dicen onto it. We all ustedes? know how Netmarble is just terrible with monetization and just not the greatest when it comes to handling controversy. Harto They do what chidi, they ¿ah? need Yo to creo do que to aquí el make a cine no buck. le entra. Not to mention, I would also put G Arena in the same Ni luz del Bob category as Esponja. Netmarble Es que and este video es de Nexon. hace Those, 7 like, días, hermano. and I guess both Y el kind de of Bob Esponja unfortunately creo because que yo por lo the menos la games always noticia shut la down. vi But antes yeah, de just ayer o be ayer. aware of Una de those las games, dos. regardless of the fact this is a thing. Is that Prophecy? This is going to be Zeta out for Prophecy. pre-registration as well. I guess if you like that more westernized Oh, look mira, towards se your ve bien. gameplay, you can definitely check this Es one el out. mapeado, The only si no me thing that equivoco. stands out to Ya me tiene is sus just puzzles how ahí, beautiful típico it is. I RPG. do like this art style personally. There's a sense of Es por pace to it. turno, I vale. am hoping there's no crypto mechanics Oye, or este no se ve anything mal. with Por this lo game. menos I think I heard lo it que enough sería in las the background. animaciones de If not, combate y that's todo really eso. great. I think this has Pero habría potential que ver las just to be animaciones a bonitas si es unique que tiene y hit todo of eso. its Mira, own no because se ve mal por lo its menos. art style is just really great, like I keep saying. Now we have Teamfight Tactics. It's Teamfight gonna be out for Tactics. pre-registration Ojo con for el TFT, Southeast ¿ah? Asia. Teamfight Tactics. Ojito con el It's an TFT. amazing game. It's by Riot Games. Yo, gente, tengo It's gonna ganas de volver al last forever, TFT. whether it's successful in Southeast Le Asia or soy not. sincero, I tengo think it hartas is ganas de because it volver al already has, TFT, like, pero an el mundo de los esports gachas me league, está and, yeah, consumiendo. it's Riot. It's gonna get its marketing. Next up, Raising Seven Netmarble Knights. Rising It's gonna be Seven globally Knights. launching September. Another Netmarble game. ¡Oh, Be mira! wary of it. I ¿Cómo don't se llama know este if it's estilo de gonna be juego? great. ¿No, ¿Es un Altogether, RTS? though, it's Netmarble, so I'm gonna just stay O sea, away. no es un Personally, RTS porque last game on the list. What in the hell is no bad? mueve It's una going to base, be o up sea, for no está a cargo de una base pre-registration. ni nada. If you ¡Oh, juego de haven't heard me tulas! talk about Creo. this is going to be the NSFW Husbando game. I think it's really cool for those who love these sort of things. Personally, I'll try to check it out just like how I checked out New Carnival. I think those bondos look really awesome in this. Sí, juego de Thinking about tuliñas ahí, cross-playing ¿ah? one of them, I No, don't know which tiene one, they all toqueteos look really también. cool. But I know some of y'all are No te a puedo bit creer, wary of ¿ah? that. I No te puedo appreciate all the creer. things, Oh, and also it's true in all of the LGBT no esperaba ver plus esto. ¿ah? stuff. No, But Dios don't mío, fall mira la imagen que into, mostró recién the el company Borkono, por bingo Dios, club. amigo mío. That doesn't really Uf. matter. All that matters is you just A los que les guste and está bien, ¿ah? Para los que les guste are está bien. respectful. Yo Yeah, por that ahí is no going paso. to be the month of June. It's a Yo por ahí really no great paso. month Ahora, si llegamos a 50 subs, ¿ah? ¿Quién sabe? altogether. No. We're gonna have All Holy Pride already out. Reverse Quieren ver arder las 1999, redes, sí, ¿ah? Reacción, Está... Black Clover, está... and not to mention there's Qué going riquín, to dice be la Ground chorita. Us 2, and also Y está en the español. Discovery Lamentable, of eso es lo que Kingdom. llega en español, por Diablo mano. 4 Eso is es lo now que llega en playable. español. Tears of the Kingdom, Y nuestras Zelda, waifus I've been todas en playing the chino. Rising update. There's a lot of good stuff that's been happening in the gacha gaming space. Honkai Star Rail still going strong. I'm still Oye, playing en it. honor de We'll la do a one-month ciencia, review sí. a little bit later on. Y esas But anyways, 50 if subs you me like this ayudarían para spark in comprarme un today's escritorio video, nuevo, que consider está en subscribing, vías drop de me a like, comprarse leave ese me a comment, escritorio. comment, Twitch, follow me on Yo Twitter. ya tengo If you wanna microfonito support the nuevo, channel, ahora then tengo go que to cambiar el link in the escritorio, así que description. Helps me ojito. out when you guys click Bueno, and get, like, the latest waifu packs and Bocornito bonus ya nos stuff. mostró And los in case you jueguitos guys que wanna se see vienen y los jueguitos que están próximos también, así que... Oye, el video está muy bueno, esta persona hace un trabajo enorme, ¿ah? Esta persona hace un gran trabajo aquí recopilando todo esto. Pero... ¿Y Bob Esponja dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está Bob Esponja? ¿Por qué no está Bob Esponja? Interesante, dice la Sayanara. Ya, a ver, ¿cómo se llama la wea? ¿Cómo se llama? Es que era bastante... Era un poquito agresivo el toqueteo que tenían, porque le vi moretón y todo eso, ¿ah? ¿Cuál era? ¿A dónde está? ¿Era el Z Prophecy? No era el Z Prophecy. ¿El TFT? ¿El Rey of Seven Kingdom? ¿Era este? No era este. ¿Cuál era? Ah, acá está. Ya, ¿cómo se llama este? No, dice sumario, no. Going to be the NSFW Husbando game. I think it's really cool for those No sale who cómo se love llama. these sort of Bueno, things. ahí lo Personally, I'll siento, try to no es check it out culpa just mía, es like how culpa de I aquí checked out del New Carnival. muchacho. I think those bondos look really awesome in this. Pero no Thinking sale el about nombre. cosplaying Mira, one weón, of está them, lleno de I know moretones. which Qué one, they terrible, all look hermano. really Esto no cool. puede ser. But, En los juegos de waifu que jugamos nosotros no se ven moretones en la waifu. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero bueno, oye, el de los hombres es un juego H. Si revisas Aerolab lo verás. Ah, mira, ahí Kif se mandó el datazo ahí para la Chorita y para la Sayanara. Métanse a Aerolab y ahí pueden revisar el jueguito de estos muchachotes.
Así, nosotros los cuidamos a nuestra waifu, efectivamente, nosotros las cuidamos, les damos cariñitos y todo eso, no las maltratamos. Las waifu reciben toques, no hostias, literalmente. Esas mecánicas hacen falta en nuestros gachas, no, hermano. Después nos vamos terrible funados por eso. Oye, el video se los voy a dejar, obviamente. Mira, se los voy a pasar ahora acá en el. Se los voy a pasar aquí en el chat. Y. Bueno, para la gente que va a ver esto en YouTube, va a quedar debajo en la descripción del video. Pero se viene harto jueguito. Se viene harto jueguito. Así que esto es lo interesante de los jueguitos gacha. Así que bastante bien aquí con las noticias. Gracias, Borkono. Sé que no me conoces. Yo tampoco lo conozco, pero le conozco su canal. Así que bastante interesante el trabajo que él.